La historia de Gedeón. La historia de Gedeón es una de las más sorprendentes e inspiradoras de toda la Biblia. En medio de la opresión de los madianitas, Dios eligió a un hombre común y corriente, lleno de dudas y temores, para guiar a Israel en una de las victorias más extraordinarias que jamás se hayan contado. Gedeón, que se consideraba el más pequeño de su casa, fue llamado por Dios para mostrar que la verdadera fuerza no proviene del poder humano, sino de la confianza en el Señor en su historia. Nos muestra que Dios usa a los débiles para confundir a los fuertes, y también revela los peligros de la idolatría y la ambición, trayendo lecciones profundas y eternas sobre la fe, la humildad y la obediencia. Gedeón nació en una época de gran sufrimiento para Israel. Los madianitas, un pueblo cruel y despiadado, saqueaban las tierras de los israelitas año tras año, destruyendo cosechas y apoderándose de lo poco que quedaba. No era una opresión esporádica ni ocasional, era un ciclo brutal y sistemático que se repetía cada temporada de cosecha, arrebatando a las familias israelitas el fruto de su trabajo y dejándolas sin esperanza. Los israelitas se escondían aterrorizados en cuevas de las montañas, mientras veían como sus cultivos, su ganado e incluso sus propias familias eran destruidos o arrebatados. El escenario era de total desesperación. No había un rey que los defendiera, no había un ejército lo suficientemente fuerte, y el pueblo de Dios parecía condenado a vivir sometido para siempre. Gedeón vivía en Afra, una pequeña aldea de la tribu de Manasés. Era hijo de Joás, y como muchos israelitas de esa época, apenas podía imaginar cómo podrían cambiar las cosas. Era un hombre sencillo, alguien que nunca destacaría entre los guerreros de su tribu, ni habría soñado con liderar un ejército. No tenía entrenamiento militar, no tenía riquezas, no tenía influencia. De hecho, Gedeón se veía a sí mismo como el más pequeño de su familia, y a su familia como la menos importante de todas. No era humildad fingida, era la percepción real que tenía de sí mismo, moldeada por años de opresión y de ver a su pueblo doblegado ante el enemigo. La opresión de los madianitas había quebrantado no solo los cuerpos, sino también el espíritu del pueblo de Dios. Pero incluso, en medio del caos y el miedo, algo sorprendente estaba a punto de suceder. La situación de Israel había llegado a un punto insoportable, y la ayuda que esperaban no vendría de un ejército fuerte, ni de un rey poderoso. No, la ayuda llegaría de un lugar completamente improbable, de alguien que, hasta ese momento, no era más que un granjero escondido y asustado, tratando simplemente de sobrevivir un día más. Un día, mientras Gedeón estaba trillando el trigo en el lagar, escondido de los madianitas, sucedió algo extraordinario. Estaba solo, atendiendo lo poco que quedaba de la cosecha, tratando de asegurarse de que su familia tuviera algo que comer. El lagar no era el lugar habitual para trillar el trigo, pero era el único sitio donde podía hacerlo sin ser visto por el enemigo. El miedo le hacía actuar con cautela, y cada sonido del viento le mantenía alerta. Fue en ese momento de tensión cuando apareció una figura inesperada. Un hombre, a primera vista común, pero que Gedeón pronto se daría cuenta de que era completamente diferente a cualquier persona que hubiera visto antes. Este hombre, que en realidad era un ángel enviado por Dios, se acercó y con voz tranquila y firme, saludó a Gedeón de una manera que lo desconcertó por completo. El Señor está contigo, valiente. Esas palabras le parecieron extrañas, casi absurdas. Valiente, él, que se escondía allí por miedo a los madianitas, él, que nunca había empuñado una espada en la batalla. Gedeón, desconfiado y sincero, respondió con la pregunta que llevaba años ardiendo en su corazón. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaron nuestros padres? Era una pregunta legítima, cargada de dolor y de años de sufrimiento acumulado. El sufrimiento de su pueblo era real, y Gedeón no podía entender cómo un hombre tan pequeño e insignificante
podría cambiar algo. Pero el ángel no entró en debates. Fue directo al punto: usa la fuerza que tienes y libera a Israel de las manos de los madianitas. Gedeón vaciló. A pesar de las palabras del ángel, todavía estaba lleno de dudas. Sabía que provenía de la familia más pequeña de su tribu, y no tenía la confianza para liderar a nadie. El llamado le parecía demasiado grande para un hombre tan sencillo. Antes de dar cualquier paso, necesitaba certeza, una prueba tangible de que esto era real y no producto de su imaginación. Entonces, en una mezcla de precaución y fe naciente, pidió una señal al Señor. Gedeón preparó un cabrito y pan sin levadura. Los puso sobre una roca y esperó. El ángel extendió su bastón, y en un abrir y cerrar de ojos, de la roca surgió fuego que consumió por completo la ofrenda. Gedeón quedó atónito, le temblaban las piernas, y en ese instante supo con absoluta certeza que realmente había visto al mensajero de Dios. Ya no había vuelta atrás. Si esta historia te está llegando al corazón igual que a nosotros, dale like al vídeo y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿tú habrías tenido el valor de Gedeón? ¿O también habrías pedido una señal? Pero la tarea no sería fácil. Esa misma noche, Dios le dio a Gedeón una orden que lo puso a prueba de inmediato al destruir el altar de Baal que su propio padre había erigido y derribar el ídolo de Asera que estaba junto a él. La idolatría se había extendido profundamente entre el pueblo, incluso dentro de su propia familia. Y ese sería el primer paso hacia la liberación de Israel. Antes de poder enfrentarse al enemigo exterior, había que limpiar la casa por dentro. Gedeón, todavía temeroso, hizo lo que el Señor le ordenó, pero eligió hacerlo al amparo de la oscuridad, sabiendo muy bien que al amanecer el pueblo no estaría contento. Y tenía razón. A la mañana siguiente, la ciudad estaba completamente alborotada. Los hombres descubrieron que alguien había destruido el altar de Baal y señalaron a Gedeón, exigiendo su muerte. Fue entonces cuando su padre, Joás, dio un paso completamente inesperado, plantándose frente a la multitud con una frase que lo cambió todo: si Baal es Dios, que luche por sí mismo. Esas palabras protegieron a Gedeón, pero a partir de ese momento, su vida cambió para siempre. Su nombre estaba en todas las bocas. Los ojos de todo el pueblo estaban puestos en él, y la presión que sentía era enorme. Aún así, Gedeón seguía sin sentirse preparado para lo que Dios le pedía. Necesitaba más confirmación, otra señal que fortaleciera su fe tambaleante. Colocó un vellón de lana en el suelo y pidió que al amanecer hubiera rocío solo sobre la lana, mientras el suelo alrededor permanecía completamente seco. Era una petición extraordinaria, y él lo sabía. Esa noche se fue a dormir con el corazón acelerado. Al amanecer, se acercó despacio, casi con miedo de mirar. Cuando tocó el vellón, sintió la lana completamente empapada, capaz de escurrir agua, mientras el suelo a su alrededor estaba perfectamente seco. Una señal divina, sin duda, pero aún así, Gedeón vaciló. ¿Y si era una coincidencia natural? Quizás sería mejor probarlo una vez más para estar completamente seguro. Pidió entonces la señal al revés, que el vellón permaneciera seco, mientras el suelo apareciera cubierto de rocío. Y a la mañana siguiente, cuando se acercó, el suelo brillaba con gotas de rocío, pero la lana estaba completamente seca. Era la confirmación definitiva que necesitaba. Dios realmente lo había elegido, a él, al más pequeño, para una misión que parecía imposible: en liberar a Israel de las manos de los madianitas. Con fe renovada, Gedeón reunió un gran ejército. Hombres de diferentes tribus acudieron al llamado, listos para enfrentarse al enemigo que los había oprimido durante tanto tiempo. El campamento creció hasta alcanzar los 32,000 soldados. Y ese número trajo consigo una sensación de seguridad que Gedeón no había sentido antes. Por primera vez, parecía que las cosas empezaban a encajar. Quizás, solo quizás, esto podría funcionar. Pero ese sentimiento duró muy poco. Dios tenía otros planes,
y lo sorprendió con una orden que resultó difícil de entender. Hay demasiada gente. El Señor dejó claro que no quería que Israel atribuyera la victoria a la fuerza de sus números. Quería que el pueblo supiera, sin ninguna duda, que la salvación vendría exclusivamente de su mano. Gedeón, aunque sorprendido, obedeció. Siguiendo las instrucciones divinas, anunció que quien tuviera miedo podía irse libremente. Y ocurrió algo que dejó a Gedeón sin palabras. 22,000 hombres se marcharon. De 32,000, solo quedaron 10,000. Ya podía sentir el peso de la misión aumentando sobre sus hombros, pero sabía que no podía volver atrás. Y como si esto no fuera suficiente, Dios volvió a hablar. Aún quedan muchos. Esta vez, el Señor le pidió que llevara a los hombres al arroyo y observara cómo bebían. Los que lamieran el agua con la lengua, como perros, serían los elegidos. Cuando terminó de observar, el resultado era casi increíble. Solo 300 hombres bebieron de esa manera. 300. Frente a un ejército madianita, que era como una plaga de langostas por su número. Era un número que desafiaba toda lógica humana. Y sin embargo, era exactamente lo que Dios quería. Con solo 300 hombres a su lado, Gedeón tuvo que aferrarse a la promesa de Dios con todas sus fuerzas, porque la razón humana no le ofrecía ningún consuelo. La estrategia que el Señor le reveló tampoco ayudaba a calmar los nervios. No habría espadas, ni lanzas, ni arcos. Cada hombre debía llevar únicamente una trompeta y una antorcha escondida dentro de una vasija de barro. En el momento oportuno, romperían las vasijas, encenderían las antorchas y tocarían las trompetas al mismo tiempo. Era una táctica que no tenía ningún sentido militar, pero Gedeón confió en lo que Dios había dicho, y sus hombres confiaron en Gedeón. En plena noche, los 300 se posicionaron silenciosamente alrededor del enorme campamento madianita. El silencio era pesado, cargado de tensión. Los enemigos dormían en sus tiendas, completamente ajenos a que estaban rodeados, sin sospechar nada de lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando Gedeón dio la señal, el mundo pareció estallar. Las trompetas resonaron simultáneamente en todas las montañas. Cientos de antorchas brillaron de repente en la oscuridad, y el estruendo de las vasijas de barro rompiéndose al mismo tiempo fue ensordecedor. Los madianitas se despertaron en medio de un caos absoluto, incapaces de entender qué estaba pasando, incapaces de distinguir quién era amigo y quién era enemigo. El pánico se apoderó del campamento. Desesperados, comenzaron a atacarse unos a otros en la oscuridad. El ejército más temido de la región se desmoronó desde dentro, sin que los 300 hombres de Gedeón prácticamente tuvieran que levantar un arma. Dios había cumplido su promesa, pero la misión no estaba del todo terminada. Los líderes madianitas, Seba y Salmuna, lograron huir con un grupo de supervivientes. Gedeón sabía que mientras esos hombres siguieran vivos, la amenaza sobre Israel continuaría, así que, exhaustos y hambrientos como estaban, él y sus 300 hombres salieron en persecución. En el camino, pidió ayuda a los habitantes de Sucot y Penuel, que se negaron a creer que un ejército tan pequeño pudiera capturar a esos reyes. Pero Gedeón no se dejó disuadir. Siguió adelante con una determinación que ya no era solo suya, era la determinación de alguien que sabe que Dios camina a su lado. Finalmente, tras kilómetros de persecución por el desierto, Gedeón y sus hombres rodearon el campamento de Seba y Salmuna, los sorprendieron y los capturaron. La misión estaba completa. Al regresar, mostró a los prisioneros ante los incrédulos de Sucot y Penuel, que pagaron el precio de su desconfianza, y luego regresó victorioso a Israel. La noticia de la victoria se extendió como fuego. El pueblo, que durante años había vivido aterrorizado, eufórico y lleno de gratitud, rodeó a Gedeón y le ofreció lo que ningún hombre antes habría rechazado. Gedeón, sé nuestro rey, gobierna sobre nosotros, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Pero Gedeón, con una firmeza que volvió a sorprender a todos, respondió: no reinaré sobre vosotros, ni mi hijo reinará. El Señor es quien reinará
sobre vosotros. Fue un momento de grandeza genuina. Sin embargo, incluso en ese instante de gloria, Gedeón tomó una decisión que con el tiempo traería consecuencias dolorosas. Pidió a cada hombre un pendiente de oro de los restos de la guerra, y con ese oro mandó confeccionar un efodo, un objeto sagrado, que pretendía ser un memorial de la victoria que Dios les había concedido. La intención era buena, pero el resultado fue trágico. El efod de oro se convirtió en el centro de atención en Afra, y la gente comenzó a tratarlo no como un recuerdo, sino como un objeto de adoración. Sin quererlo, Gedeón había creado una nueva trampa para el pueblo que tanto amaba, y la idolatría volvió a echar raíces en Israel. Gedeón vivió muchos años más, y durante ese tiempo, Israel disfrutó de una paz que no había conocido en décadas. El pueblo lo respetaba y recordaba lo que Dios había hecho a través de él. Pero con su muerte, el frágil equilibrio se rompió. El efod siguió siendo una piedra de tropiezo, y el corazón del pueblo volvió a alejarse de Dios. Y entonces apareció Abimelec, uno de los hijos de Gedeón, tan diferente a su padre como la noche al día. Donde Gedeón fue humilde, Abimelec fue arrogante. Donde Gedeón rechazó el poder, Abimelec lo anheló, con una ambición sin límites, sin escrúpulos, sin temor de Dios y sin amor por su pueblo. Abimelec tomó la decisión más oscura posible: a matar a sus propios hermanos, los hijos de Gedeón, para eliminar cualquier competencia. Solo Jotem logró escapar. Con los rivales muertos, Abimelec se proclamó rey en Sico, gobernando con violencia y mano de hierro, convirtiendo en pesadilla la paz que su padre había comprado con fe y obediencia. Su fin, sin embargo, fue tan humillante como su vida fue cruel. En una batalla, mientras intentaba tomar una ciudad, una mujer le arrojó una piedra de molino desde una muralla que le aplastó la cabeza. Herido de muerte y consumido por el orgullo hasta el último momento, pidió a uno de sus soldados que lo rematara con una espada, para que nadie pudiera decir que una mujer lo había matado. Y así terminó el hombre, que pudo haber honrado el nombre de su padre, y eligió en cambio el camino de la sangre y la traición. La historia de Gedeón es un espejo en el que cualquiera puede verse reflejado. Gedeón empezó como un hombre corriente, escondido, lleno de miedos e inseguridades, convencido de que no tenía nada que ofrecer. Y sin embargo, fue precisamente esa debilidad la que Dios usó para demostrar su poder de la manera más contundente. La victoria sobre los madianitas no se logró por la fuerza, ni por el número de soldados, ni por una estrategia militar brillante. Se logró por la obediencia a Dios, quien dejó claro que es Él quien concede la victoria, incluso en las situaciones más imposibles. El viaje de Gedeón nos enseña que la fe no significa ausencia de dudas, significa dar pasos hacia adelante a pesar de ellas. Gedeón dudó, pidió señales, vaciló más de una vez, pero en cada momento decisivo, eligió confiar. Y esa lección lo cambió todo. Su disposición a obedecer la guía divina, incluso cuando no entendía el plan, muestra hasta qué punto la confianza en Dios puede transformar lo imposible en realidad. Pero la historia también trae consigo advertencias que no podemos ignorar. El efod de oro, creado con las mejores intenciones, se convirtió en una trampa. Nos recuerda que incluso los líderes más fieles pueden, sin querer, apartar a su gente del camino correcto cuando pierden de vista lo que realmente importa. Y el destino de Abimelec nos advierte sobre los peligros devastadores de la ambición descontrolada y el deseo de poder a cualquier precio. La mayor elección de Gedeón es clara y poderosa. Aun cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él hace lo imposible. Pero toda la gloria le pertenece a Él, y no al hombre. Si la historia de Gedeón te ha movido por dentro, si te ha hecho reflexionar sobre tu propia fe, o simplemente te ha parecido extraordinaria, nos encantaría saberlo. Déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Qué lección de Gedeón te llevas hoy? Dale like si quieres que sigamos trayendo historias como esta, y suscríbete para no perderte ninguna. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Hasta pronto.